La amante de mi esposo me envió fotos de ellos juntos en nuestra casa de vacaciones. Él está mejorando, cariño, decía el mensaje. Sonreí mientras se las reenviaba a mi abogado. En la audiencia de divorcio, mi esposo palideció al descubrir quién era la verdadera dueña de la mansión, los autos y la compañía que creía suya. Mi firma estaba en todo, la suya no se encontraba por ningún lado. La notificación sonó mientras podaba rosas en nuestro jardín, un simple sonido que dividiría mi vida para siempre en un antes y un después. Me limpié las manos en mi delantal de jardinería y tomé mi teléfono, esperando un mensaje de Richard sobre el aterrizaje seguro de su vuelo en Chicago. En cambio, me encontré mirando fotos de mi esposo y una mujer que no reconocía, enredados en las sábanas de algodón egipcio que personalmente había elegido para nuestra casa de vacaciones en Martha's Vineyard. Él está mejorando, cariño, decía el mensaje debajo de las fotos. Richard merece a alguien que esté a la altura de su ambición. No te preocupes, yo cuidaré bien de todo lo que creías tuyo. Mis manos no temblaron, mi respiración no se aceleró. En cambio, una extraña calma me invadió mientras veía 5 fotos íntimas, cada una más comprometedora que la anterior. En la última imagen, Richard sonreía directamente a la cámara, con el brazo alrededor de una joven rubia que no podía tener más de 35 años. Estaban en nuestra terraza privada con vista al Atlántico, bebiendo de las copas de cristal vintage que mi abuela nos había regalado para nuestra boda. Antes de comenzar, quiero tomarme un momento para agradecer a cada uno de ustedes por ser parte de este increíble viaje. Si alguna vez se han sentido subestimados o han ocultado su verdadera fuerza, esta historia podría resonarles. El momento en que Catherine recibió esas fotos burlonas marcó el comienzo de la recuperación de su poder. Consideren suscribirse. Es completamente gratis y nos ayuda a compartir más historias de resiliencia silenciosa y triunfo inesperado. Ahora, descubramos cómo una ama de casa aparentemente tradicional construyó su imperio invisible justo debajo de las narices de su esposo. Me senté en el banco del jardín y estudié su rostro, bonito de esa manera pulida y corporativa, pómulos afilados, sonrisa calculada, ojos que evaluaban todo como un activo a adquirir. Reconocí el tipo inmediatamente. Después de todo, había pasado 35 años casada con un hombre hecho de la misma tela. Melissa, supongo, susurré para mí misma, finalmente poniendo un rostro al nombre que había descubierto en los recibos de hotel y en los mensajes de texto nocturnos durante el último año. Cerré los ojos y me permití recordar el día en que Richard y yo nos conocimos en una gala benéfica en Boston. Yo tenía 23 años, recién graduada de Wellesley, y él tenía 28, ambicioso y encantador con su traje perfectamente confeccionado. Me había perseguido con una intensidad que confundí con amor genuino. Ahora, con la sabiduría de la retrospectiva, reconocí que habían sido mis conexiones familiares lo que realmente deseaba, aunque nunca descubrió el alcance total de lo que aporté a nuestro matrimonio. En teoría, yo era Catherine Elizabeth Harrison, devota esposa de Richard Harrison, respetado ejecutivo financiero de Boston. Organizaba cenas para sus colegas, asistía a eventos benéficos de su brazo y mantenía nuestra hermosa casa de Beacon Hill con meticuloso cuidado. Para el mundo, yo era la esposa corporativa perfecta, comprensiva, elegante y totalmente dependiente del éxito de mi esposo. Lo que Richard nunca supo, lo que había mantenido cuidadosamente oculto durante 3 décadas y media de matrimonio, era que la fortuna de los Harrison no era su creación en absoluto, era mía. Volví a mirar mi teléfono y reenvié todo el hilo de mensajes a mi cuenta de correo electrónico privada antes de tomar capturas de pantalla. Luego me levanté, me sacudí la tierra del jardín de los pantalones y caminé con pasos mesurados hacia mi estudio. La habitación era el único espacio en nuestra casa que era verdaderamente mío, con su antiguo escritorio de caoba que había pertenecido a mi abuela. Desbloqueé el cajón inferior y saqué un diario encuadernado en cuero, uno de los muchos que documentaban la lenta disolución de mi matrimonio. 18 de abril. Escribí, mi letra precisa y firme. Recibí confirmación fotográfica de la aventura con Melissa. Ubicación, casa de Martha's Vineyard. Evidencia asegurada y reenviada a una cuenta privada. Debajo, agregué la última entrada a mi lista en curso. Richard afirmó estar en una reunión de negocios en Chicago. Ubicación real, nuestra casa de vacaciones con su amante. Mi abuela, Elizabeth, había sido hija de un magnate naviero. Enviudó joven y se quedó a cargo de un imperio en una época en la que se suponía que las mujeres no entendían de negocios. Me crió con una directiva clara: nunca pongas tu seguridad financiera en manos de un hombre. En su lecho de muerte, me hizo prometer que protegería mi herencia, pasara lo que pasara.
Los hombres verán tu riqueza como suya para mandar, me dijo, su voz antes fuerte apenas un susurro. Nunca dejes que nadie controle lo que es legítimamente tuyo, Catherine. Había cumplido esa promesa durante todo mi matrimonio. Mientras Richard creía que había construido su firma de inversión de la nada, la verdad era que el dinero de mi familia había proporcionado el capital inicial. El membrete de la compañía podría decir Harrison Financial, pero los documentos de fundación llevaban mi firma, no la suya. A lo largo de los años, le había permitido creer en su propia mitología, el hombre hecho a sí mismo que había ascendido en la escala social de Boston por pura determinación. Tomé mi teléfono y marqué al único que conocía la verdad completa. La oficina de Eleanor Blackwell respondió. Una voz clara. Es Catherine Harrison para Eleanor. Es urgente. En cuestión de minutos, la ex abogada de mi abuela y mi confidente más cercana estaba al teléfono. Catherine, ¿qué ha pasado? Eleanor tenía 72 años ahora, pero estaba tan aguda como siempre, habiendo guiado los intereses financieros de 3 generaciones de mi familia. Envió fotos, Eleanor, la amante, desde nuestra casa de Martha's Vineyard. Un breve silencio. Ya veo. Y son lo suficientemente explícitas como para establecer la aventura, más allá de toda duda. Más allá de toda duda. Confirm, con voz firme. Me dijo que estaba en Chicago para una conferencia bancaria. Esto cambia nuestro cronograma, dijo Eleanor. Podía oírla abrir archivos en su escritorio. Hemos estado transfiriendo activos gradualmente para evitar levantar sospechas, pero con la infidelidad documentada, podemos acelerar el proceso. Durante los últimos 5 años, Eleanor me había estado ayudando a recuperar silenciosamente el control total de mis activos. Se habían actualizado las escrituras de propiedad, se habían ajustado los porcentajes de propiedad en la empresa y se habían transferido las inversiones a cuentas a mi nombre. Habíamos procedido con cautela, haciendo cambios que parecían rutinarios, manteniendo a Richard distraído con las trampas del éxito mientras la base real de ese éxito cambiaba bajo sus pies. ¿Qué necesitas que haga?, pregunté. Nada todavía. Continúa como siempre. Presentaré los papeles preliminares de divorcio, pero los mantendré sellados. ¿Cuándo dijiste que Richard regresaría de su viaje a Chicago? El domingo por la noche. Perfecto. Eso nos da 3 días. Puedes acceder a su computadora de la oficina. Sonreí levemente. He tenido sus contraseñas durante años. Nunca se ha molestado en cambiarlas. Bien. Necesitamos los documentos recientes de adquisición de clientes. Sospecho que ha estado moviendo fondos de la compañía para establecer cuentas para su nueva amiga. Después de terminar la llamada, caminé a nuestra habitación y me paré frente al espejo de cuerpo entero. A los 58 años, todavía era atractiva. Mi cabello oscuro ahora con canas, líneas de expresión alrededor de los ojos que habían visto a través de la fachada de Richard durante más tiempo del que me importaba admitir. Había mantenido la apariencia de la esposa perfecta mientras construía mi imperio invisible justo debajo de sus narices. Tomé una foto enmarcada de nuestra cómoda, Richard y yo en nuestro 30 aniversario, su brazo posesivamente alrededor de mi cintura, ambos sonriendo, la perfecta pareja poderosa de Boston. Es hora de dejar de actuar, le dije a mi reflejo, poniendo la foto boca abajo. Me volví hacia mi armario y seleccioné un vestido negro simple, elegante, caro, discreto. Eleanor y yo teníamos un imperio que proteger, y el primer golpe acababa de ser dado por una mensajera involuntaria llamada Melissa, que no tenía idea de que me acababa de entregar la llave de mi libertad. Tras colocar el marco de la foto boca abajo, me dirigí a mi despacho y abrí el compartimento oculto tras mi colección de primeras ediciones de Jane Austen. Dentro había un elegante libro de contabilidad negro, una prueba física que conservaba a pesar de nuestra era digital. Algunas cosas eran demasiado importantes para confiarlas por completo a las computadoras. El libro contenía una década de documentación meticulosa, números de cuenta, escrituras de propiedad, fechas de transferencia y porcentajes de propiedad. Cada entrada representaba un movimiento cuidadosamente calculado en el largo juego que había estado jugando. Pasé el dedo por la página más reciente, observando la propiedad de Martha's Vineyard que figuraba de manera tan prominente en las fotos burlonas de Melissa. Richard me había sorprendido con esa casa de vacaciones para nuestro 30 aniversario. Había hecho una gran demostración al entregarme las llaves en una fiesta, rodeado de nuestros amigos, radiante de orgullo por su generosidad. Lo que no sabía era que yo había elegido la propiedad meses antes, trabajando a través de empresas fantasma vinculadas al fideicomiso de mi abuela. La escritura nombraba a Catherine Harrison como única propietaria, pero Richard nunca se había molestado en examinar la documentación detenidamente.
Simplemente asumió que su nombre estaba allí junto al mío. Los hombres como Richard ven lo que esperan ver, me había dicho Eleanor cuando finalizamos la compra. Su ego no le permitirá cuestionar su propiedad de algo tan valioso. Tenía razón. Durante 5 años, Richard había recibido a socios comerciales en su propiedad de Martha's Vineyard, sin sospechar ni una sola vez que no tenía ningún derecho legal sobre la propiedad. Ahora, su amante estaba descansando en mi terraza, bebiendo de mis vasos, durmiendo en mi cama, todo mientras pensaba que estaba reclamando el imperio de Richard. Sonreí levemente ante la ironía. El libro también detallaba la reestructuración gradual de Harrison Financial. La empresa se había construido con mi herencia como capital inicial, aunque Richard creía que un pequeño préstamo comercial había lanzado su carrera. En los primeros años, le permití mantener el control operativo mientras aseguraba la propiedad mayoritaria a través de una compleja red de fideicomisos y sociedades holding. 10 años atrás, cuando encontré lápiz labial en su cuello por primera vez, tan cliché que casi fue decepcionante, comencé el proceso de desvinculación financiera. Cada trimestre, transfería pequeños porcentajes de la propiedad de la empresa a mi fideicomiso protegido. Eleanor ayudó a redactar los documentos que Richard firmó sin leer. Informes anuales, declaraciones de impuestos, documentos de reestructuración organizativa. Siempre estaba demasiado ocupado impresionando a los clientes como para molestarse con los detalles administrativos. Para entonces, la propiedad real de Richard de Harrison Financial se había reducido a un mero 12%, aunque creía controlar el 70%. Su firma permanecía en el membrete de la empresa, su rostro sonreía desde el sitio web, pero su autoridad real había sido sistemáticamente desmantelada. Cerré el libro y recuperé otra carpeta que contenía fotografías de las preciadas posesiones de Richard. El Aston Martin que conducía para impresionar a los clientes, comprado a través de la Fundación de Arte de mi familia y registrado a mi nombre. El reloj Patek Philippe que lucía en las reuniones de la Junta, un regalo mío que seguía siendo legalmente mío. El Monet en su oficina, la escultura de Rodin en nuestro vestíbulo, la colección de vinos que mostraba a sus amigos, todo mío. Richard siempre había sido descuidado con los detalles, prefiriendo la apariencia de riqueza a la responsabilidad de gestionarla. Este descuido había facilitado mi tarea. Mientras él se concentraba en ser visto con las personas adecuadas en los clubes adecuados, yo me concentraba en asegurar nuestros activos, o mejor dicho, mis activos. El teléfono sonó, interrumpiendo mi inventario. El nombre de Richard apareció en la pantalla. Respiré hondo y respondí con el tono cálido y comprensivo que había perfeccionado durante décadas. Hola, cariño. ¿Cómo está Chicago? Agotador, mintió con suavidad. Reuniones consecutivas con inversionistas. La cuenta de Taylor está casi finalizada. De fondo, pude oír las olas, el ritmo distintivo del Atlántico golpeando la orilla cerca de nuestra casa de Martha's Vineyard. Lo imaginé de pie en la terraza, quizás con Melissa cerca, construyendo su ficción mientras vivía su verdad. Pobrecito, dije con simpatía. Volverás a casa el domingo como estaba previsto. Por eso llamo, dijo, bajando la voz a lo que él creía que era su registro irresistible. Las negociaciones están tomando más tiempo de lo esperado. Puede que tenga que quedarme hasta el lunes. Por supuesto, respondí. Lo que necesites. La empresa es lo primero. Esa es mi chica, dijo, con la condescendencia apenas disimulada. Siempre comprensiva. Después de colgar, revisé la aplicación de seguridad en mi teléfono. 5 años atrás, había instalado cámaras de última generación en toda nuestra casa de vacaciones, accesibles solo a través de mi cuenta privada. Ahora, veía como Richard volvía a la terraza donde Melissa estaba recostada en bikini, con una copa de champán en la mano. Se inclinó para besarla, señalando el teléfono con una sonrisa triunfante. Tomé capturas de pantalla, añadiéndolas a mi creciente archivo de pruebas. Esa noche, organicé una pequeña cena para 3 parejas del equipo ejecutivo de Richard. Serví su vino favorito, reí en los momentos adecuados y actué como la esposa corporativa perfecta. Cuando alguien preguntó por la ausencia de Richard, repetí su mentira sobre las reuniones de Chicago, notando que ejecutivos intercambiaban miradas cómplices. Sabían, quizás todos sabían. La idea no me dolió como antes. Después de que los invitados se fueron, me senté sola en nuestra sala de estar formal, rodeada de las trampas de nuestro supuesto éxito compartido, la araña de cristal en la que Richard había insistido porque hacía una declaración, los muebles a medida que complementaban su ego, el retrato de nosotros encargado para nuestro 25 aniversario que colgaba sobre la chimenea, retratándonos como la realeza de Boston. En ese momento, tomé mi decisión.
No más transferencias graduales, no más preparativos silenciosos. Era hora de acelerar mi plan. Le envié un mensaje de texto a Eleanor. Sigue adelante con todo. Estoy lista. Su respuesta llegó de inmediato. ¿Estás segura? Una vez que presentemos, no hay vuelta atrás. Miré mi reflejo en la ventana oscura, una mujer que había pasado la mitad de su vida interpretando un papel creado para la comodidad de otra persona. Detrás de ese reflejo, casi podía ver la sonrisa de aprobación de mi abuela. Sí, respondí. Es hora de que Richard aprenda quién es la verdadera dueña del reino que cree suyo. A la mañana siguiente de mi decisión de acelerar el proceso de divorcio, me desperté con un propósito renovado. Antes de confrontar a Richard, necesitaba entender exactamente con quién estaba tratando, no solo con mi esposo, sino con la mujer que pensaba que me estaba reemplazando. Durante el desayuno, abrí mi computadora portátil y comencé mi investigación sobre Melissa Daniels. LinkedIn reveló que tenía 34 años, una ejecutiva de marketing que se había unido a Harrison Financial hacía solo 18 meses. Su perfil presumía de un MBA de Wharton y una lista cuidadosamente elaborada de logros. Lo que más me interesaba eran los vacíos, las empresas que había omitido en su historial laboral, las conexiones que había ocultado. Tenía acceso a los archivos de recursos humanos de la empresa a través de canales secretos que Eleanor había establecido años atrás. La solicitud de empleo de Melissa enumeraba su puesto anterior en Western Partners, otra firma financiera en Boston. La persona de contacto allí era alguien que conocía del trabajo de caridad. Margaret Wilson, jefa de recursos humanos. Llamé a Margaret con el pretexto de planificar una recaudación de fondos. Catherine, qué alegría saber de ti, me saludó Margaret cálidamente. Ha pasado mucho tiempo. Después de intercambiar cumplidos, dirigí cuidadosamente la conversación. Estoy formando un comité para el beneficio del hospital de niños. Estaba considerando pedirle a una de las nuevas ejecutivas de Richard, Melissa Daniels, que se uniera. Creo que trabajó contigo en Western Partners. La pausa de Margaret lo dijo todo. Melissa Daniels, sí, estuvo con nosotros brevemente. No la recomendaría para el trabajo del comité. Tiende a centrarse en su propio progreso. Oh, es decepcionante escuchar eso. Entre nosotras, Margaret bajó la voz. Se fue en circunstancias difíciles. Hubo una situación con uno de nuestros socios principales. Su matrimonio no sobrevivió. Al final de nuestra llamada, tenía lo que necesitaba. Melissa tenía un historial de relaciones con ejecutivos casados, usándolos como peldaños en su carrera. Western Partners no estaba en su currículum porque le habían pedido discretamente que se fuera después del escándalo. Más tarde ese día, mientras revisaba los correos electrónicos de la empresa a través de la cuenta de Richard, descubrí algo que me heló la sangre. Richard había redactado una propuesta para una nueva división internacional de Harrison Financial, con Melissa programada como su directora. La división controlaría casi el 40% de los activos de la empresa, incluidas las oficinas en Londres y Singapur que yo había asegurado personalmente a través de las conexiones de mi familia. Mi esposo planeaba entregar una parte significativa de mi empresa a su amante. El borrador de la propuesta estaba programado para ser presentado a la Junta el próximo mes. Richard ya había comenzado a presionar a los miembros clave de la Junta, la mayoría de los cuales le debían sus puestos y probablemente aprobarían sin cuestionar. Lo que Richard no se daba cuenta era que yo tenía el derecho de aprobación final sobre cualquier cambio estructural, una cláusula que Eleanor había insertado en los estatutos de la empresa durante una reestructuración 5 años atrás. Había firmado los documentos sin leerlos, demasiado ocupado entreteniendo a los clientes en su último viaje de golf. Reenvié la propuesta a Eleanor con una nota simple. Mira lo que están planeando. Su respuesta fue inmediata. Esto acelera nuestro cronograma. Tenemos que actuar antes de que esto llegue a la Junta. Ese fin de semana, mientras Richard creía que estaba visitando a mi compañera de cuarto de la Universidad de Nueva York, conduje a Martha's Vineyard. Estacioné mi auto a 1 milla de nuestra casa de vacaciones y me acerqué, a pie por el sendero arbolado que bordeaba la propiedad. El sistema de seguridad reconoció mi teléfono y se desactivó automáticamente sin alertar a otros usuarios. Desde la casa de huéspedes, tenía una vista clara de la residencia principal. Richard y Melissa pasaron el día en la terraza, bebiendo, riendo, planeando su futuro, mi futuro. Usé un teleobjetivo para documentar su presencia, capturando imágenes de Richard mostrándole a Melissa planos que reconocí como los planes de expansión de la oficina de Londres. Esa noche, mientras se vestían para cenar, me colé en la casa principal mientras se duchaban. Coloqué pequeños dispositivos de grabación en la oficina de Richard y en la sala de estar,
legal en Massachusetts, ya que era propietaria de la propiedad. Luego regresé a mi escondite en la casa de huéspedes. Cuando salieron a cenar, volví a entrar en la casa principal y accedí a la computadora portátil de Richard. Su contraseña seguía siendo mi cumpleaños, un detalle que ahora me parecía insultante en lugar de sentimental. Descargué sus correos electrónicos recientes, incluidos los intercambios con los miembros de la Junta sobre el ascenso de Melissa y los mensajes privados entre ellos discutiendo su futuro juntos. En un correo electrónico, Richard había escrito: «Una vez que se establezca la nueva división, tendremos todo lo que necesitamos. Catherine no sospechará nada hasta que sea demasiado tarde». Fotografié la pantalla, añadiéndola a mi archivo de pruebas. A la mañana siguiente, regresé a Boston antes de que se despertaran, sin dejar rastro de mi presencia. 2 días después, Melissa envió un segundo mensaje a mi teléfono. «Espero con ansia redecorar tu casa, Catherine. Richard dice que tu gusto es tan anticuado. No te preocupes, me aseguraré de usar el dinero de tu fondo fiduciario sabiamente». Incluyó una foto de ella misma usando el collar de zafiros de mi abuela, una reliquia familiar guardada en la caja fuerte de la casa de Martha's Vineyard, una caja fuerte cuya combinación solo Richard y yo conocíamos. En lugar de responder, reenvié el mensaje a Eleanor, quien respondió: «Nos acaba de entregar evidencia escrita de su conocimiento de tus acuerdos financieros. Esto constituye conspiración». El mensaje de Melissa contenía otra pista crucial. Mencionó la información de mi fondo fiduciario, que no era de conocimiento público. Richard claramente había compartido detalles financieros confidenciales con ella, otra violación de nuestro acuerdo prenupcial. Esa tarde, hice quizás mi movimiento más audaz. A través de las redes sociales, localicé y contacté a Jennifer Lawson, que figuraba como colega de Melissa en Western Partners. Una rápida verificación de antecedentes confirmó mi sospecha. Jennifer había sido una amiga cercana de Melissa antes de una pelea alrededor del momento en que Melissa dejó la empresa. Nos reunimos en un café tranquilo en Cambridge, lejos de las miradas del distrito financiero. Jennifer inicialmente se mostró reacia, pero algo en mi comportamiento tranquilo debe haberla tranquilizado. «No eres lo que esperaba», admitió. Cuando la esposa de Richard pidió reunirse conmigo, pensé que estarías histérica, vengativa. Sonreí levemente. «Solo quiero información». La historia de Jennifer confirmó mi investigación. Melissa tenía un patrón: apuntar a ejecutivos casados, volverse indispensable profesional y luego personalmente, y aprovechar la relación para avanzar en su carrera. En Western Partners, casi había conseguido un puesto de directora antes de que el romance se hiciera público. «Ella no quiere a los hombres, en realidad no», explicó Jennifer. «Quiere lo que ellos pueden darle: poder, posición, estatus y las esposas». Jennifer Moreau, Sue Café. Daños colaterales. Melissa en realidad lleva la cuenta de lo rápido que puede reemplazarlas. Al concluir nuestra reunión, Jennifer dudó antes de agregar: «No es tan inteligente como cree». En Beston, nunca se dio cuenta de que la esposa a la que estaba reemplazando era la hija del presidente. Esa es la verdadera razón por la que le pidieron que se fuera. Conduje a casa con una extraña sensación de calma. Melissa pensaba que estaba jugando al ajedrez, pero no se daba cuenta de que había entrado en un juego que comenzó mucho antes de que ella llegara, un juego en el que yo había colocado cada pieza en el tablero. Al día siguiente de reunirme con Jennifer, llegué al edificio de oficinas de Eleanor por la entrada privada que reservaba para clientes de alto perfil. Su oficina de la esquina daba al puerto de Boston. La luz del sol de la mañana brillaba en el agua. Eleanor no estaba sola. Otros 4 abogados y una contadora forense estaban sentados alrededor de su mesa de conferencias, con archivos esparcidos ante ellos. «Catherine», Eleanor se levantó para saludarme. «Me gustaría presentarte al equipo que nos ayudará a recuperar tu imperio». Durante las siguientes 3 horas, elaboramos una estrategia que no dejaría nada al azar. La Contadora Forense, la DRA. Sophia Chin había analizado cada transacción que Richard había realizado en los últimos 2 años. Ha estado moviendo sistemáticamente pequeñas cantidades, nunca lo suficiente como para activar notificaciones automáticas, a una sociedad holding llamada MDG Ventures, explicó la doctora Chin, deslizando una carpeta hacia mí. MD para Melissa Daniels, Anoti. NG, creemos que significa global. La empresa se constituyó en Delaware hace 6 meses, con una subsidiaria ya establecida en las Islas Caimán. El especialista en litigios de Eleanor, James Armon, describió nuestro enfoque legal. Hemos preparado medidas cautelares para cada propiedad y cuenta. En el momento en que presentemos,
todo se congela. No podrá transferir ni un centavo. Para cuando salí de la oficina de Eleanor, nuestro plan estaba establecido. Los papeles de divorcio estaban redactados, las medidas cautelares preparadas y se había establecido un cronograma. Nos moveríamos por etapas, primero asegurando los activos, luego revelando la traición de Richard y finalmente reclamando lo que era mío en los tribunales. ¿Estás lista para esto, Catherine?, preguntó Eleanor mientras caminábamos hacia el ascensor. Una vez que empecemos, tu vida tal como la conoces cambiará para siempre. Pensé en el jardín, tan cuidadosamente cuidado, tanto literal como figurativamente. He estado lista desde el día en que encontré la primera mancha de lápiz labial, respondí. El lunes siguiente, Richard regresó de su viaje a Chicago, bronceado por su fin de semana en Martha's Vineyard. Me besó la mejilla distraídamente y se retiró a su despacho, sin saber que ya había comenzado a desmantelar su fachada. Esa semana, aparecieron las primeras grietas en su confianza. Llegó a casa del trabajo visiblemente agitado, aflojándose la corbata con movimientos bruscos. Algo extraño sucedió hoy, dijo durante la cena. La renovación del contrato de arrendamiento de la oficina de Londres requería mi firma, pero la empresa administradora dijo que no estaba autorizado. Mantuve mi expresión neutral, pinchando un espárrago. ¡Qué extraño! Dijeron quién estaba autorizado. Algún fideicomiso del que nunca he oído hablar. Probablemente un error administrativo. Se sirvió un generoso whisky escocés. Tuve que pedirle a Peterson del departamento legal que lo solucionara. Lo que Richard no sabía era que Peterson no podía solucionarlo. El contrato de arrendamiento estaba en manos del fideicomiso de mi familia, y yo había dado instrucciones a la empresa administradora para que rechazara la firma de Richard la semana anterior. Estoy segura de que no es nada. Lo tranquilicé, rellenando su vaso. Solo tonterías burocráticas. 3 días después, se encontró con otro obstáculo al intentar aprobar el presupuesto para la división internacional propuesta por Melissa. El secretario de la Junta le informó que la aprobación final requería una segunda firma. La mía, un requisito que siempre había existido en los estatutos de la empresa, pero que Richard nunca se había molestado en leer. Richard trajo el presupuesto a casa esa noche, deslizándolo por la encimera de la cocina mientras yo preparaba la cena. Necesito tu firma en esto, cariño. Solo una formalidad para la nueva división. Lo miré, notando el nombre de Melissa destacado como jefa de división. Por supuesto, lo revisaré este fin de semana. Es solo la aprobación del presupuesto estándar. Él insistió. La reunión de la Junta es mañana por la mañana. Dejé mi cuchillo y me volví para mirarlo. Siempre Leo, lo que firmo, Richard. Tú me enseñaste eso. El sutil recordatorio de su propio fracaso al no seguir este consejo quedó suspendido entre nosotros. La irritación de Richard era visible, pero no podía presionar más sin revelar la urgencia detrás del nombramiento de Melissa. Bien, el lunes entonces. El documento nunca recibiría mi firma, pero Richard no lo descubriría hasta que fuera demasiado tarde. El sábado siguiente por la noche, Richard me sorprendió anunciando que íbamos a organizar una cena para los miembros de la Junta. Algo de último minuto, explicó casualmente. Solo algunos colegas para discutir la nueva división. Cuando sonó el timbre a las 7, abrí la puerta para encontrarme con 4 miembros de la Junta y Melissa Daniels. Llevaba un vestido de cóctel negro que costaba más de lo que la mayoría de los ejecutivos jóvenes podían permitirse. Su sonrisa vaciló ligeramente cuando me vio. Catherine, esta es Melissa Daniels, nuestra nueva directora de marketing, nos presentó Richard suavemente. Melissa, mi esposa, Catherine. Encantada de conocerte. Extendí mi mano, notando el destello de incomodidad en sus ojos. Richard ha mencionado tu excelente trabajo. Durante la cena, interpreté a la anfitriona perfecta, fingiendo no darme cuenta de cómo la mano de Richard se demoraba en el hombro de Melissa o cómo intercambiaban miradas de complicidad a través de la mesa. Serví la famosa sopa de langosta de mi abuela y hablé sobre los últimos eventos de caridad de Boston como si no los hubiera visto desnudos en mi casa de vacaciones. Después del postre, Richard condujo a todos a su estudio para revisar los planes de la división internacional. Me excusé, alegando un dolor de cabeza, pero activé en secreto la aplicación de grabación en la computadora de escritorio de Richard antes de irme, capturando cada palabra de su sesión de planificación. Al día siguiente, mientras Richard y Melissa asistían a una sesión de estrategia, según su calendario, visité las oficinas de Harrison Financial. Como esposa de Richard, tenía acceso a la planta ejecutiva. Su asistente sonrió cálidamente, sin saber que yo estaba allí por algo más que los archivos del comité de caridad que solicité.
Mientras buscaba los archivos, accedí a la computadora ejecutiva de Richard y descargué documentos financieros cruciales, incluida la evidencia de los fondos que había estado desviando a MDG Ventures. También recuperé los documentos originales de constitución de la empresa con mi firma del gabinete cerrado con llave en su credencia, documentos que resultarían cruciales en el tribunal. El acto final comenzó 3 días después. Richard llamó desde la oficina, su voz tensa por una furia apenas controlada. ¿Congelaste la cuenta de compensación ejecutiva?, exigió sin preámbulos. No estoy segura de lo que quieres decir, respondí con calma, aunque sabía exactamente lo que había sucedido. Eleanor había iniciado la primera fase de nuestro plan, restringiendo el acceso de Richard a las cuentas que utilizaba para financiar su estilo de vida extramatrimonial. No te hagas la tonta, Catherine. Intenté transferir las bonificaciones trimestrales y se me negó el acceso. El banco dijo que la autorización había sido cambiada. Qué extraño, murmuré. Quizás deberías venir a casa para que podamos discutirlo. Cuando Richard irrumpió por la puerta principal 30 minutos después, su rostro estaba rojo de ira. ¿Qué demonios estás haciendo? Esas cuentas son esenciales para las operaciones de la empresa. Me senté en el sillón de mi abuela, exteriormente tranquila, aunque mi corazón latía con fuerza. ¿Lo son? ¿O son esenciales para financiar el nuevo guardarropa de Melissa y tus fines de semana en Martha's Vineyard? Su rostro se quedó en blanco por la sorpresa antes de endurecerse rápidamente. No sé qué crees que sabes. Lo sé todo, Richard. Lo interrumpí en voz baja. Cada transferencia a MDG Ventures, cada fin de semana fuera, cada promesa que le has hecho Melissa sobre el futuro de la empresa, el futuro de mi empresa. Por primera vez en nuestro matrimonio, Richard parecía asustado. El rostro de Richard pasó por un ciclo de emociones, sorpresa, ira y luego una calma practicada mientras intentaba recuperar el control. Estás exagerando los chismes de la oficina, Catherine. Melissa es una empleada valiosa, nada más. Guarda tus mentiras para alguien que no ha visto las fotos, respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. Los papeles del divorcio se entregarán mañana. Te sugiero que encuentres otro lugar para dormir esta noche. Esa noche, mientras Richard empacaba una maleta, haciendo llamadas telefónicas enojadas en voz baja, notifiqué a nuestro personal doméstico que de ahora en adelante solo me reportarían a mí. Por la mañana, Richard se había mudado al Four Seasons del centro, usando una tarjeta de crédito de la empresa que sería desactivada al mediodía. La audiencia preliminar estaba programada para el lunes siguiente. Eleanor me aconsejó que mantuviera mi rutina normal para evitar dar pistas. Durante 5 días, asistí a mis reuniones habituales del comité de caridad, almuerzos del club de jardinería e incluso a una recaudación de fondos de la Sinfónica donde varios miembros de la junta expresaron su preocupación por la ausencia de Richard. Sonreí cortésmente y cambié de tema, viéndolos intercambiar miradas. Se corría la voz por la comunidad financiera de Boston. Algo estaba sucediendo en Harrison Financial. Richard había dejado de ir a la oficina, delegando a través de su asistente ejecutiva. Las llamadas a su celular iban directamente al buzón de voz. Las acciones de la empresa bajaron ligeramente a medida que circulaban los rumores. La mañana de la audiencia llegó con una tormenta de lluvia primaveral que azotaba las ventanas del auto de Eleanor mientras nos dirigíamos al juzgado. Vestía un sencillo vestido azul marino y las perlas de mi abuela. Elegante pero discreto, sin joyas que Richard me hubiera regalado, nada que sugiriera la riqueza en juego. ¿Estás lista?, preguntó Eleanor mientras nos deteníamos en la entrada lateral del juzgado, lejos de las escaleras principales donde los periodistas financieros ya se habían reunido, de alguna manera alertados del proceso. He estado lista durante 35 años, respondí. Entramos por una entrada de seguridad privada y esperamos en una sala de conferencias mientras el equipo de Eleanor organizaba las pruebas, cajas de documentos que relataban mi propiedad y el engaño de Richard. A las 9:30 en punto, entramos en la sala del Tribunal 4B. Richard ya estaba sentado con su abogado, Timothy Wells, un abogado corporativo especializado en fusiones más que en divorcios, una elección reveladora que hizo sonreír levemente a Eleanor. La cabeza de Richard se levantó bruscamente cuando entramos. Su expresión cambió de una sonrisa de suficiencia confusión al ver no solo a Eleanor, sino a todo su equipo de 5 abogados y 2 asistentes legales. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un breve momento, vi la incertidumbre parpadear en su rostro. La jueza Caroline Marsal entró, una mujer severa de unos 60 años con reputación de imparcialidad e intolerancia a la pérdida de tiempo. Harrison contra Harrison. Audiencia preliminar para la determinación de bienes y órdenes temporales. Abogados,
Identifíquense. Después de las presentaciones, Eleanor se levantó. Su señoría, hemos solicitado una congelación de activos de emergencia con base en la evidencia de mala conducta financiera por parte del demandado. Timothy Wells objetó de inmediato. Su señoría, este es simplemente un divorcio de rutina. La señora Harrison no tiene motivos para medidas de emergencia. La jueza Marsal miró la gruesa carpeta que Eleanor le había proporcionado. Yo determinaré que es rutina, consejero. Señorita Blackwell, Prakita. Eleanor se acercó al estrado con la primera prueba, los documentos originales de constitución de Harrison Financial, con mi firma como inversionista principal y accionista mayoritaria. Mientras caminaba de regreso a nuestra mesa, se abrió la puerta de la sala del tribunal. Melissa Daniels entró sigilosamente, vestida con un traje gris conservador, claramente esperando brindar apoyo moral a Richard. Nuestras miradas se encontraron brevemente antes de que tomara asiento en la última fila. Como demuestran estos documentos, continuó Eleanor, Harrison Financial se estableció con fondos del fideicomiso familiar de la señora Harrison. Si bien el señor Harrison se ha desempeñado como CEO, la propiedad legal siempre ha residido principalmente en la señora Harrison. Timothy Wells se puso de pie de un salto. Su señoría, mi cliente construyó esta empresa de la nada. La señora Harrison fue simplemente una esposa que lo apoyó. Una esposa que lo apoyó que proporcionó los 2 millones iniciales de capital, replicó Eleanor, presentando transferencias bancarias de 1988. Una esposa que lo apoyó cuyas conexiones familiares aseguraron los primeros clientes importantes de la empresa. Una esposa que lo apoyó cuyo nombre aparece en cada adquisición importante de activos. Richard se inclinó hacia adelante, susurrando urgentemente a su abogado, que parecía cada vez más nervioso mientras Eleanor presentaba metódicamente escritura tras escritura. La casa de Beacon Hill, la propiedad de Martha's Vineyard, la cabaña de esquí de Aspen, todas listándome como la única o principal propietaria. Además, continuó Eleanor, tenemos evidencia de que el señor Harrison ha estado desviando fondos de la empresa a una corporación de Delaware llamada MDG Ventures, establecida para beneficiar a su amante, Melissa Daniels. Ante esto, Melissa se puso rígida visiblemente en su asiento. La cabeza de Richard giró hacia ella, su expresión atronadora. La jueza Marsal examinó los registros financieros. Señor Wells, su cliente estableció esta MDG Ventures. Wells conversó brevemente con Richard. Su señoría, cualquier entidad de este tipo sería una empresa comercial legítima de Harrison Financial. Una empresa comercial legítima que casualmente comparte iniciales con la amante del señor Harrison. Eleanor presentó las fotos que Melissa me había enviado, cuidadosamente editadas para mantener el decoro al tiempo que establecían claramente la relación. Estas fueron enviadas a mi cliente por la propia señora Daniels, junto con mensajes escritos que indican su conocimiento de las propiedades financieras de la señora Harrison. Un ligero jadeo provino del fondo de la sala del tribunal. Melissa había palidecido, comprendiendo repentinamente que no era una espectadora sino una prueba. A medida que avanzaba la audiencia, la confianza de Richard se desmoronó visiblemente cuando Eleanor presentó evidencia de que había intentado transferir la propiedad de la oficina de Londres a MDG Ventures solo 2 días antes, después de que le entregaran los papeles del divorcio. Se desplomó en su silla. Su señoría, concluyó Eleanor, dado la clara intención del señor Harrison de disipar los bienes matrimoniales y su abuso de autoridad corporativa, solicitamos una congelación inmediata de todas las cuentas y propiedades en espera de una determinación final. La jueza Marsal asintió. He visto suficiente. El tribunal concede la congelación temporal de todos los activos enumerados en la petición. El señor Harrison mantendrá una asignación para gastos de manutención de $5,000 mensuales hasta el fallo final. Las operaciones corporativas continuarán bajo la estructura de liderazgo interina propuesta por el abogado de la señora Harrison. La estructura de liderazgo interina, que Richard veía por primera vez, lo removía como CEO e instalaba a nuestro antiguo director financiero como jefe temporal. Cuando Richard se dio cuenta de la plena implicación del fallo, se volvió hacia mí con furia manifiesta. «No puedes hacer esto. Esa empresa es mi vida». «No, Richard», respondí en voz baja. «Es mía. Siempre lo fue». Al levantarnos para irnos, miré hacia Melissa, esperando ver ira o desafío. En cambio, parecía perdida. La confianza calculadora reemplazada por un miedo genuino mientras se enfrentaba a un futuro sin el poder y la posición que Richard le había prometido. Al pasar junto a Richard, sentí una oleada inesperada de emoción, no de triunfo ni de odio,
sino una profunda tristeza por las décadas que habíamos desperdiciado. Por un momento, vi no al hombre que me había traicionado, sino al ambicioso joven analista financiero del que me había enamorado, ahora enfrentando las ruinas de la vida que creía haber construido. ¿Sabes qué es lo peor, Richard?, le dije en voz baja al pasar. Habría compartido todo contigo si hubieras sido honesto. Su rostro se arrugó. Entonces el peso total de su pérdida finalmente se registró. No solo el dinero o la empresa, sino la asociación que nunca había valorado realmente hasta que la perdió. Al salir del juzgado con Eleanor y nuestro equipo legal, el sol primaveral había reemplazado la lluvia de la mañana. El simbolismo no se me escapó. La tormenta se despeja para revelar algo fresco y nuevo. Los periodistas gritaban preguntas, pero Eleanor me guió al auto que esperaba con eficiencia práctica. Fase 1 completa, dijo una vez que estuvimos a salvo adentro. Ahora negociamos los términos finales. Durante las siguientes 6 semanas, los abogados de Richard hicieron contraofertas cada vez más desesperadas. Su bravuconería inicial, las demandas de la mitad de la empresa y las propiedades, dieron paso a súplicas por un acuerdo justo a medida que su realidad financiera se asentaba. El Force Sons le había pedido que se fuera cuando sus tarjetas de crédito de la empresa fueron rechazadas. Se había mudado a un apartamento amueblado en Back Bay, el alquiler pagado por un ex colega que aún esperaba congraciarse. La conferencia final del acuerdo tuvo lugar en la sala de conferencias de Eleanor en lugar del juzgado. Richard llegó con un aspecto más delgado, la arrogancia confiada reemplazada por un cansancio agotador. Catherine asintió rígidamente. Estudié al hombre con el que había pasado la mayor parte de mi vida adulta y sentí un curioso desapego. Richard. Las negociaciones duraron 7 horas. Al final, Richard había aceptado términos que le habrían sido inimaginables 2 meses antes. Conservaría una participación del 5% en Harrison Financial, ahora oficialmente renombrada como Elizabeth Trust Holdings en honor a mi abuela, sin autoridad de gestión. Recibiría una modesta asignación mensual durante 5 años, siempre que firmara un acuerdo de no competencia y renunciara a todos los derechos sobre nuestras propiedades. Lo más significativo es que había incluido una disposición inesperada. Richard establecería una beca para mujeres en finanzas en Wellesley College, financiada con sus acciones restantes de la empresa. Llevaría el nombre de mi abuela, asegurando que su legado tocaría las vidas de las mujeres jóvenes mucho después de que nos hayamos ido. Cuando Richard firmó los documentos finales, hubo un momento de reconocimiento compartido entre nosotros, el reconocimiento de que una era había terminado, no con acusaciones dramáticas ni despedidas llorosas, sino con el silencioso rasguño de una pluma sobre papel legal. Te subestimé, dijo finalmente. Todos estos años. Sí, respondí simplemente. Lo hiciste. 2 semanas después de que finalizara el divorcio, la vida se había asentado en nuevos patrones. Dividí mi tiempo entre el liderazgo de la empresa y las pasiones personales que había dejado de lado hace años. Estudiar historia del arte, viajar a museos por toda Europa, cultivar mi jardín con rosas experimentales. La empresa prosperó bajo mi guía visible y descubrí que disfrutaba los desafíos del liderazgo directo, más de lo que esperaba. Luego, en una fresca mañana de octubre, mi asistente me entregó un sobre con un matasellos desconocido de Los Ángeles. Dentro había una carta de Melissa Daniels. La sostuve por un largo momento, sopesando mis opciones. Leerla podría reabrir heridas que finalmente habían sanado. Ignorarla sería la opción más fácil. Miré el retrato de mi abuela en la pared de mi oficina, recordando su fuerza, su sabiduría, su independencia inflexible. Con manos firmes, tomé mi decisión.